Muy buenos días a todos los oyentes de este su programa. Buenos días, Señor. Damos la bienvenida un día más a este tiempo devocional que dedicamos para estudiar la palabra de Dios, para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan, que levantan nuestras vidas, que nos sacian, que es como el agua que necesitamos para calmar nuestra sed. Recuerde que la misma Biblia nos dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan a este estudio, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, amigos, compañeros, conocidos. También invitarles a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal y así seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy entonces un nuevo estudio y vamos a situarnos en el profeta Ageo. Y el profeta Ageo, junto con los otros dos profetas que nos faltan, pues hacen parte de la última sección del Antiguo Testamento. Recuerde que estamos en esta sección de los profetas menores, 12 profetas menores, y es donde Dios nos muestra su punto de vista sobre toda la situación que estaba ocurriendo durante el pueblo durante este tiempo del pueblo de Israel. Ya vimos en el profeta con Sofonías cómo la historia quedó pues a punto de suceder la invasión de Babilonia, y vimos a lo largo de todos los demás profetas de ahí hacia atrás cómo Dios habló, Dios no se quedó quieto, Dios estaba exhortando y animando a su pueblo a que volvieran sus ojos al Señor, a que tuvieran un arrepentimiento verdadero. Y, y pues sucedió lo inevitable, llegó esa invasión de Babilonia, llegó de la mano de Nabucodonosor, este hombre y todos sus ejércitos se llevaron cautivos a una buena parte de la población hacia tierras babilónicas. La tierra quedó prácticamente desierta, quedó pues con personas de bajos recursos, con personas pobres, y durante 70 años quedó la tierra ahí. Ya vimos cuando estudiamos el profeta Daniel y el profeta Ezequiel, las cosas que sucedieron durante el exilio, cómo pues Dios trató, pues aparte trató con el pueblo, eso lo vimos en Ezequiel, pero también Dios tuvo un trato personal con Nabucodonosor y con los reyes. Para eso Dios envió a Daniel allí. Entonces vimos cómo Dios se movió con el pueblo durante el exilio. Pero el pueblo regresó cuando Ciro el Grande, que ya es un rey persa, que ya está ocupando en Babilonia como una provincia, ya no es un imperio, sino una provincia, levanta un decreto de que ya los judíos pueden volver. Y los judíos regresan. Los judíos empiezan a regresar y regresaron, pues, digamos, en tres oleadas. La primera oleada fue de la mano de Zorobabel, un gobernante descendiente del último rey, del rey Joaquín. La segunda oleada llegó de la mano de Esdras y la tercera oleada llegó de la mano de Nehemías. Por eso este tiempo de Ageo y de Zacarías es el mismo tiempo de Esdras y Nehemías. Es el mismo tiempo. Entonces estamos hablando de qué pasó después del exilio. Y después del exilio, pues ellos traían el proyecto de reconstruir el templo, de reconstruir la ciudad, de reconstruir las murallas y de volver otra vez a levantar lo que una vez fue destruido. ¿Qué tenemos que decir de Ageo? Bueno, Ageo significa en hebreo Haggai,
y Haggai pues significa festivo. Probablemente porque nació, no se sabe, no tenemos datos de Ageo, probablemente porque nació en un festivo. Ageo pues es un libro pequeño, son solamente 2 capítulos. La profecía de Ageo pues se da en 4 meses y podemos saber que son 4 meses porque Ageo pues nos da, tiene una exactitud con los datos, nos ha sabido poner fechas a las profecías, ha sabido situarnos con exactitud en los tiempos, en los años, casi le faltó poner la hora al libro, casi le faltó poner la hora y faltó poner coordenadas, bueno, eh, pero sí nos da datos muy exactos que nos permite ubicarnos en la historia del libro. Eh, es un libro pequeño, es un libro muy concreto porque Ageo pues no se complica con más relatos, nos da las fechas y, y ya, o sea, él va a lo que va. Él va a lo que va. Él nos da datos concretos, no adorna, no tiene poesía como la tiene Isaías, como la tiene otros profetas. Él va y da el dato exacto y punto. Así es. Entonces vamos a estudiar el libro de Ageo y vamos a aprender muchísimas cosas en este tiempo. Dice el capítulo 1 de Ageo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y ahí vamos entonces en la primera parte, como pues el primer versículo nos presenta al profeta y inicia el libro pues dándonos fechas exactas. Y dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Entonces lo primero que nos aclara es que esto no fue un invento de Ageo, que esto no fue un arrebato, no fue una inspiración pues que Ageo tuvo en una noche no, o sea, fue una cosa que vino de parte de Dios. Dice: palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. O sea, Dios le habla al profeta Ageo y que le diga a quién: a Zorobabel, y a Zorobabel dice gobernador de Judá. Mire que ya no es rey. Si miramos bien los datos, esto nos deja ver que Zorobabel fue nombrado gobernador, o sea, porque Judá ya no era, eh, ya no era un reino independiente. Y después de esto, o sea, bueno, desde el tiempo de la invasión babilónica, pues Judá y Jerusalén
ya no, nunca fueron reinos independientes, ciudades independientes. ¿Hasta cuándo? Hasta 1948. Mire que esto es una cosa muy fuerte. Entonces dice que Zorobabel, vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, hijo de Josadac. Recuerde, cuando usted esté estudiando, estamos en el tiempo posexílico. Este Josué es el sumo sacerdote. No estamos hablando del Josué el que reemplazó a Moisés. No, este es el sumo sacerdote Josué. Y Josué, recuerde que Josué viene del hebreo Yeshua, que es salvación. Y más adelante en Zacarías aparece una profecía en referencia con ese sacerdote, que ya en su momento lo miraremos y lo estudiaremos. Entonces, ¿a quién le habló Dios? A las autoridades. Aquí habían dos autoridades. Eh, una autoridad digámoslo así, política, el que tenía el gobierno, que era Zorobabel, y el que tenía la autoridad espiritual, que era el sumo sacerdote. Y Dios le habla, y luego dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Y si miramos bien el texto que acabamos de leer, estos 10, 11 versículos, aparece 3 veces, así ha hablado Jehová. Así ha hablado Jehová. Y esto es importante entenderlo. Es muy importante porque Dios aquí se dirigió a ellos 3 veces en este contexto. ¿Y qué es lo primero que dice? Entonces, la primera palabra de Dios dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Y vamos a parar ahí porque aquí vamos a entender un poquito este dicho o esta palabra que estaba diciendo el pueblo. ¿Por qué ellos estaban diciendo eso? Entonces vamos a entenderlo aquí. Cuando el Ciro el Grande da el decreto en el año 538. El inicio de las obras fueron en el año 537, es decir, casi que inmediatamente ellos llegaron, prepararon todo y al siguiente año ya estaban iniciando las obras de restauración del templo. Esta historia la encontramos en el libro de Esdras, por eso tenemos que ir a estudiar Esdras capítulo 4, 5 y 6. Pero yo se los voy a resumir, pero de hecho les dejo la tarea para que ustedes lo estudien. Entonces, ¿qué sucedió? Estaban haciendo las obras y llegaron unas personas, los samaritanos, que recuerde que los samaritanos eran las personas que habían traído los asirios a poblar ese territorio del que ellos mismos sacaron la gente. A ver, les explico. Los asirios tenían por costumbre, ¿quiénes eran los asirios? Los asirios fueron los que invadieron el reino del norte. Ellos invadieron el reino del norte, sacaron a la gente de allí, se los llevaron, pero en su lugar trajeron gente de otros lados. Ellos tenían esa costumbre. Ellos eran muy crueles y ellos, pues lo que de verdad querían era destruir por completo, erradicar por completo la cultura y a todo el mundo. Y pues una de las estrategias era esa, traer gente de otro lado para que se mezclara con la gente, con los pocos que quedaron autóctonos y así pues, crear otra cultura. Esas personas que trajeron, entonces, pues echaron raíces ahí. Ahí se empezaron a criar, ahí empezaron a salir sus generaciones y todo. Cuando llegan los judíos a poblar otra vez a Judá, pues se encuentran con estas personas y ya no los consideran sus hermanos. Esos son los samaritanos. Esas personas que estaban ahí son los llamados samaritanos. Y esas personas, pues, los judíos los rechazaron precisamente por eso, porque no eran considerados hermanos, eran considerados extranjeros y fueron muy despreciados por las castas judías. De hecho, ya en el tiempo del Evangelio, en el tiempo de Jesús, pues el Señor Jesús nos da lecciones sobre
sobre este punto, sobre no rechazar los samaritanos. Ya eso lo encontraremos en el Evangelio y ya lo discutiremos más adelante, en su tiempo. Total, que ellos, los judíos, pues no veían con buenos ojos los samaritanos. Esos samaritanos se le acercan a Zorobabel y le dicen, mire, nosotros queremos echarles una manito con la construcción del templo. Yo veo que ustedes tienen mucho trabajo, vemos que tienen mucho trabajo y pues queremos echarles una mano. Y Zorobabel, de una forma muy sabia, les dijo, no gracias, no necesitamos su ayuda, nosotros podemos solos. Entonces estos samaritanos se llenaron de ira, se llenaron de rabia y de envidia, y entonces empezaron a poner trabas a la obra. Le enviaron unas cartas al rey inventándole chismes, cuentos, historias, que estos judíos se iban a sublevar, que estos judíos estaban planeando hacer quién sabe qué cosas, estaban pasando por encima de la autoridad del rey. Bueno, empezaron a inventarse muchísimas historias, total, que el rey dio la orden de parar la obra. Y entonces empezó una época de papeleo, de burocracia, de bloqueo del templo. Y eso, ahí pasaron entre 17, 18, casi 20 años. Casi 20 años la obra parada, casi 20 años yendo de un lado a otro, un papeleo por aquí, otro papeleo por allí, cosas, papeleos, historias, bloqueos. 17 años la obra parada. Pero ¿qué pasó mientras tanto? Mientras tanto, pues las personas empezaron a tener desánimo en su corazón. Empezaron a desanimarse. Empezaron a ver que esto como que, ¿será que no es el tiempo de Dios? Que nosotros reconstruyamos el templo. ¿Será que no es el tiempo de Dios? Empezaron a cuestionarse ese tipo de situaciones. Y entonces ahí es donde viene la lección. 17 años después de Ageo, viene el Señor a hablar y decir, ustedes están diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y aquí tenemos una lección. ¿Cuántas veces muchas personas han dicho, se han levantado o han abierto su boca para decir, ay no, es que no es el tiempo de Dios? Es que no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios que nosotros estemos haciendo esto. No es el tiempo de Dios. Vamos a seguir esperando a que sea el tiempo de Dios. Y aquí es una cosa muy clara. Aquí viene Dios a exhortarles, a decirles. Mire lo que dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y esta es la segunda vez que aquí se nos aparece esta palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nos dice, mediten bien sobre los caminos. Miren bien lo que están haciendo. Y aquí, esta palabra de meditad bien sobre vuestros caminos aparece 2 veces. Más adelante en el versículo 7, otra vez Dios tiene que decir lo mismo. Y cuando Dios nos habla 2 veces, tenemos que prestarle atención. Cuando una palabra aparece más de una vez, pues tenemos que prestar atención. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ya mirando ya este mensaje desde un punto de vista global, entonces ya entendemos de que la obra se paró por una determinada situación. No pudieron continuar reconstruyendo el templo, no pudieron continuar con el proyecto de construir la casa de Dios. Y la gente se quedó quieta. La gente dejó de insistir. Dejaron el proyecto
En otras palabras, se desanimaron. Hubo una situación de desánimo espiritual. Se vinieron abajo. Sus ánimos se acabaron. Su objetivo, que era el objetivo de construir la casa, se acabó. Pero sin embargo, sí tuvieron fuerzas y ánimo para construir sus casas. Entonces, en esos 17, 18 años, empezaron a aparecer mansiones, casas bonitas, casas muy hermosas, muy bien adornadas, quizá llena de lujos, muy bien construidas. Empezaron a aparecer sus propias casas ahí construidas. Entonces, ahí es donde viene el reclamo de Dios. Ustedes dicen que no es el tiempo de construir la casa, de reedificar la casa, pero sí es el tiempo de reedificar las casas de ustedes. Pero sí es el tiempo de reedificar, de levantar unas casas bonitas, unas casas bien construidas, unas casas bien firmes. ¿Y qué pasa con la casa de Dios? Y este es uno de los mensajes que el Señor mismo nos está dando hoy aquí. Y es el mensaje central de este capítulo. ¿Cuál es su prioridad, amado oyente? Amado hijo de Dios. ¿Cuál es su prioridad, mis queridos discípulos? ¿Cuál es la prioridad en la que usted tiene su corazón? Mire, y aquí le está hablando el Señor ¿a quién? Al pueblo de Judá. Al pueblo que tenían como eje central la adoración a Dios. Tenían como eje central en sus vidas los sacrificios, el estudio de la palabra, la adoración, como les dije anteriormente. Y entonces, ¿cuál era la prioridad que tenían? Entonces, Dios les está hablando, le está hablando a un pueblo que ya conoce la palabra, que ya conoce la Biblia, pero su prioridad no era construir el altar. Su prioridad no era levantar la iglesia, levantar el templo. Su prioridad estaba en otra cosa. Y ahí es cuando vemos que cobran vida las palabras que el Señor Jesucristo nos dijo. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y dónde estaba el tesoro de la gente? ¿Dónde estaba el corazón de la gente? El corazón de la gente estaba en construir sus riquezas, en levantar sus propiedades, en levantar una casa bonita, pero se les olvidó que la principal prioridad era construir la casa de Dios. Y ahí es cuando Dios le dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y dice en el versículo 7, la tercera vez, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, ¿qué le está diciendo al Señor a través de Ageo? Levántense, levántense, vayan y busquen los materiales para reedificar la casa. Y entonces aquí vamos a entender que aquí hay dos puntos de vista y dos formas de entender esto. Lo primero es que la casa de Dios tiene un significado espiritual. El significado del lugar donde yo puedo, o sea, el lugar donde nos encontramos con el Señor. El templo, el santuario, es ese lugar, vamos a interpretarlo como ese lugar espiritual donde yo voy a tener mi comunión con Dios. Entonces, para muchos, ese santuario está cerrado. Para otros, ese santuario está en ruinas. Es decir, no tienen comunión con Dios. Entonces, estamos hablando de que hay personas que se han dedicado a lo suyo, a levantar lo suyo, a sus cosas, a sus trabajos, a tener ahorros, a darse en viajes, a construir casas, a
a comprar coches, a todo eso, y se les ha olvidado tener tiempo de comunión con Dios. Es decir, ese santuario interior está cerrado, está destruido y está en ruinas. Pero también estamos hablando de que desde el punto de vista físico, como cristianos nosotros nos reunimos en un local, nos reunimos en una iglesia. Si usted es cristiano y va a una iglesia, entonces aquí este mensaje es para usted. Entonces también es el mismo punto. Nos ocupamos mucho de nuestras cosas, de nuestras casas, de nuestro bienestar, pero se nos olvida que también tenemos un deber y un compromiso con la iglesia a la que pertenecemos. Y entonces aquí Dios dice, subid al monte y traed madera. ¿Qué significa en la Biblia el monte? El monte significa ir a un lugar alto. El monte es el lugar de adoración. Subir al monte es ir a ese lugar de adoración, a ese lugar de la presencia de Dios y conseguir los recursos necesarios para edificar la casa de nuestro Dios. La casa, el templo, el lugar donde nos reunimos, no puede ser el peor. Tiene que ser el más bonito, el más hermoso. Y entre todos los que estamos tenemos que trabajar para hermosear la casa. ¿No ve que es la casa de nuestro Dios? Tenemos que considerarlo. Por eso Dios aquí dice, medite bien sobre vuestros caminos. Porque durante 17 años la gente se ocupó de lo suyo, pero se le olvidó la casa de Dios. Y había un bloqueo. Por eso vuelvo y les invito a que leamos Esdras. Es un pasaje muy largo, Esdras 4, 5 y 6. Ahí nos cuenta toda la historia y cómo se desbloqueó todo esto. Pero mire, vamos a mirar el versículo 12. El final. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Mire esto, que es bien interesante. Dice que Zorobabel oyó las palabras. Zorobabel oyó las palabras y Josué oyeron las palabras. O sea, esto nos deja ver que había como una especie de aletargamiento espiritual. Se habían dejado llevar por las noticias, por los edictos, que sacaba un rey, que sacaba el otro, que sacaba el otro, y todos, lo que nos dice aquí en el versículo 2, estaban pensando, no, no es el tiempo, no, es que, mire que las noticias dicen esto, mire que dijeron, sacaron, publicaron esto, entonces no podemos porque no nos dejan. Pero aquí Dios habló y dijo, yo estoy con vosotros, levántense y edifiquen. Y aquí dice que ellos se levantaron, oyeron la voz de Dios. Y mire lo que pasó en el versículo 14. El Señor despertó el espíritu. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces no avanzamos porque estamos dormidos. Porque hay un sueño, hay una somnolencia a nivel espiritual que nos impide avanzar, que nos impide levantarnos, que nos impide estar avanzando en esa obra de comunión, en ese avance espiritual. Pero usted y yo tenemos que dejarnos despertar por el Señor. Por eso yo hoy le animo a usted, amado Hijo de Dios, a que abra sus oídos y a que despierte
a que despierte. A lo mejor usted también es de los que está dejándose llevar por las noticias y esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios de reedificar la casa. Ahora recuerde esto, estamos hablando del tiempo de Dios de reedificar la casa. Dios desde el principio quería institucionalizar su casa en esta nueva etapa del reino de Judá. Amado Hijo de Dios, meditemos sobre nuestros caminos. Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque ese es el mensaje central de este capítulo 1. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? Y entonces aquí recordamos lo que nos decía el Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? La comida, el vestido, el bienestar, todo eso. La prioridad de nosotros tiene que ser buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días. Busque a Dios como primero en su vida. No lo descuide. No descuide el altar. No deje de edificar un altar. Ni por lo que digan las políticas, ni por lo que diga el gobierno, ni nada de eso. Él tiene que ser nuestra prioridad. La prioridad de nuestras vidas es el Señor. Padre Santo, te damos gracias. Te damos muchas gracias en este día, Señor, por todas las grandes maravillas y todas las cosas tan grandes y tan especiales que tú mismo nos has dado. Así como decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Padre, hoy no nos olvidamos de ninguna de las cosas que tú mismo has hecho en nosotros. Padre Santo, permite que todos los días nosotros te demos gracias por las cosas que haces, por las cosas que harás, por las maravillas que tú mismo derramas sobre nuestras vidas. Padre, hoy te damos gracias por tantos beneficios y tantas misericordias que tú tienes. Padre, te pedimos perdón porque por haber sido descuidados espiritualmente en nuestras vidas, Señor. Porque a lo mejor le hemos dado la prioridad a otras cosas en lugar de darte la prioridad a ti, Señor. Y de construir un altar en nuestra vida, en nuestra casa, para que tú vivas, para que tú te muevas, Señor. Hoy, Padre, tomamos la decisión. Tu palabra hoy nos ha dicho que meditemos en nuestros caminos. 2 veces. Tú mismo nos lo has dicho. Y nos lo estás diciendo hoy. Padre, hoy te pedimos perdón. Y te pedimos, mi Señor, que hoy nos despiertes. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro descuido espiritual. Te pedimos perdón por dejarnos llevar por la noticia, por la política, por la ley, por el decreto que sacó un político, que sacó un gobierno que dice que no se puede, en lugar de mirar tu palabra, en lugar de mirar el decreto que ha salido en tu palabra, Señor, que es antes que todo. Ayúdanos, Padre, a poner tu palabra por encima de cualquier decreto de hombres. Ayúdanos, Padre, a creer tu palabra. Y te pido, mi Señor, que hoy despiertes la vida, que despiertes el espíritu de cada uno de tus hijos y que nuestra vida sea despertada para volver a tener una comunión contigo, para volver otra vez a edificar tu casa, a edificar la casa del Señor. Ayúdanos, Padre, a despertarnos para edificar la casa del Señor, para edificar la casa, el templo, la iglesia a la que pertenecemos. Padre, gracias te doy por la iglesia en la que tú nos has puesto. Gracias por la iglesia Iré, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú mismo has permitido
Que esta iglesia tan pequeñita, Señor, siga funcionando. Ayúdanos cada día, Señor, a traer madera y a edificar la casa, Señor. A poner cada uno nuestro granito de arena para que esta casa crezca, Señor, para que esta casa se fortalezca cada día más y más, Señor. Hoy bendecimos la iglesia y yo le invito, amado Hijo de Dios, a que usted hoy bendiga su iglesia, a donde usted pertenece, y haga un compromiso, Señor, con el Señor. Haga un compromiso de edificar su casa. Que le diga al Señor, Señor, yo ya no dormiré más. Aportaré mi granito de arena para que la casa donde tú me has llevado sea edificada y sea reedificada. Padre, yo te pido que despiertes a nuestros pastores, a nuestros siervos, y que nos despiertes a nosotros, Señor, para subir al monte y traer madera y edificar la casa del Señor y darle prioridad, Señor. La prioridad número 1 en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por este tiempo. Te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.